También quiero darle las gracias porque están capacitándose y han venido a escucharnos a nosotros, que simplemente estamos intentando arrimar algunos instrumentos desde lo procesal, en mi caso, desde el caso del doctor Nanclares, más desde la gestión, desde lo mío, más de lo procesal. Y ustedes han venido acá a escucharme cuáles son los instrumentos que estamos tratando de poner a disposición de ustedes. Estos instrumentos no quieren que ustedes fracasen. Estos instrumentos están para que ustedes sean lo mejor que hay en la Argentina. Si hay algo que todavía nos ha quedado atrás, podremos cambiarlo juntos. Pero al menos déjennos explicar por qué procesalmente estamos aquí nosotros intentando este cambio. Y además es un privilegio para mí históricamente estar en la Mendoza de hoy, estar en este lugar, estar en este tiempo, estar en este momento en el cual Mendoza, como siempre, con la magnanimidad que la caracteriza, comienzan otra gesta nuevamente en su parte de justicia. Tan vapuleada, tan criticada, tan menospreciada y a punto, por inclusive las ideologías reinantes como el relativismo, de desaparecer, porque si todo es relativo, señores, el derecho no existe. Por tanto, creo, y les vuelvo a decir, gracias. Decía Morello, citando a Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y esto es fundamental, señores, porque nosotros debemos advertir que nos encontramos en un momento de tanta cantidad de cambios que se nos han escapado de las manos muchos institutos y elementos. Hemos tenido cambios en la Constitución Nacional del 94, cambio del Código Civil y Comercial que ha traído innumerable cantidad de instituciones. Hemos tenido cambios en la sociedad de masas. Ya no es el individuo Ticio y Cayo frente a un juez, ya son las masas, y si no, fíjense ustedes la cantidad de litigiosidad que tiene Mendoza, que se aproximan a nuestros tribunales y nosotros estamos todavía con ordres viejos con vino nuevo. Ni qué decir respecto de la tecnología, de las comunicaciones, de la gestión, de todo lo que es la interdisciplinariedad que han avanzado enormemente y el Poder Judicial ha ido como colocando ciertos parches. El proceso adversarial de Ticio y Cayo, de Juan y Pedro, los dos frente al tribunal, se ha visto desgastado con los años. Se ha visto maltratado. Y vemos hoy ese abuso del derecho de servicio, del servicio de justicia, porque las masas litigan una por una y no tenemos un caso. Tenemos miles y miles y miles de casos que a veces podrían solucionarse de otra forma. Esto solo justificaría un cambio. Gossaini, les he citado toda la bibliografía al final, así que si ustedes me permiten, no voy a ir citando de dónde lo he sacado, sino después si ustedes quieren, lo buscan o lo ven. Gossaini lo expresa más perfectamente, lo expresa más acabadamente. Él habla, la eliminación de las barreras territoriales y la metamorfosis del concepto de soberanía. Hasta hace 20 años atrás, la soberanía de los estados territorialmente era acabada y contundente. Hoy, los estados están sometidos al CIADI, están sometidos a tribunales internacionales, están siendo vistos por tribunales internacionales. La justicia de los tratados nos ha avanzado sobre lo que es el territorio argentino.
hay una creación de un derecho comunitario y de la integración que nosotros no podemos desconocer y no podemos negar, y que de alguna manera tiene que tener entrada o andamiaje dentro del nuevo proceso. La velocidad de la historia, la velocidad de los cambios, la velocidad de las comunicaciones hace que aquello que estudiamos 4 años en una carrera, a los 4 años de estar ejerciendo ya no sea más apto, sino que nuevamente tenemos que estudiar la ley de consumo y hay que estudiar nuevamente el Código Civil y hay que estudiar nuevamente las nuevas normas. Entonces es tan impresionante que lo que nos daba aquella academia inicial no es suficiente. Y nosotros en el Poder Judicial seguimos con el statu quo, aquello que fue excelente, buenísimo, aquello de Podetti que lo admiro, lo respeto y realmente hemos tratado de hacer lo más posible para no atropellarlo, sino simplemente incorporar dentro del esqueleto de Podetti, incorporar todas aquellas cosas que sean nuevas y que Podetti quedó atrás. No porque Podetti haya quedado atrás, les vuelvo a decir, porque realmente hemos tenido un lujo de procesalista y un lujo de código en Mendoza. Sin embargo, hay institutos como el Habeas Data, hay institutos como la Amicus Curiae, hay institutos que quedaron atrás en el tiempo. Entonces, también necesitamos poder tener normas flexibles, normas que de alguna manera nos permitan el ingreso de la tecnología, que no estemos discutiendo si se puede o no el proceso electrónico, si puedo o no, sino que normas abiertas que permitan, a pesar de los cambios de tecnología que se van a ir sucediendo en la historia, que nos permitan incorporar o ir adaptándonos a estas tecnologías. Ustedes van a probablemente a compartir conmigo que toda la teoría o todos los tratados de derechos humanos han igualado la base normativa de todos los estados, al menos en Latinoamérica. Por tanto, como todos estamos bajo la misma égida, hay una tendencia hacia la armonización en las regiones que antes no se daba y que, por tanto, por necesidades o no del comercio, es bueno que tengamos un instrumento, que es el proceso, que sea más o menos similar en toda la región. Mendoza responde. ¿Y qué dice ante estos cambios? Señores, preparemos, entre otras, la reforma del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Y en esto quiero decirles que no ha trabajado una persona. Hemos trabajado muchos, mucho. Han trabajado enorme cantidad de subcomisiones, han trabajado los profesores, han trabajado la comisión, ha trabajado el Poder Ejecutivo, ha trabajado el Poder Legislativo, ha trabajado porque nos han controlado paso a paso. Hemos tenido el lujo de tener en forma permanente un ministro de la Corte en cada una de las sesiones de la comisión. Esto no se da normalmente. Esto se da en Mendoza, o sea, a ver si nos entendemos, ¿no? Entonces, realmente una comisión de lujo con estamentos diversos, donde cada uno traía su aspecto, su forma de ver, los abogados la forma de ver, los jueces la forma de ver, desde la cátedra la forma de ver, desde el Poder Judicial la forma de ver. Y no fue fácil poder dialogar. Pero señores, dialogamos. ¿Y hemos discutido? Sí, muchísimo. Hemos discutido muchísimo. Pero sin embargo, ha sido la mejor comisión que yo he integrado en todos los años que llevo de experiencia en esta materia. Porque hemos dialogado, hemos discutido, pero ideas. Y hemos llegado a un razonamiento. Y cuando de alguna manera alguien trababa porque se ponía en alguna, se ha cedido o se ha semicedido. Así que, para mis colegas de comisión, para todos los que integraron las subcomisiones, chapó. Un honor. Esto se convierte, como dice el doctor Cosentino, el doctor Gadagostino, en una política de Estado. ¿Y esto pensando en qué? Pensando en que vamos a tener una justicia de resultados más que en una justicia estrictamente técnica. Una justicia que quiere que sea eficiente en los derechos. Esos derechos que nosotros estudiamos en los códigos y que queremos que la persona que ha sido violada de su derecho pueda concretamente recibir.
pueda efectivamente volver a recomponer su Estado. Y esto es con respeto a la Constitución Nacional, a las libertades fundamentales y a los tratados. Se han incorporado las tecnologías de la comunicación, se han aplicado las normas de gestión. Hemos tenido en cuenta la realidad cuantificada por estadísticas. No me digan que hay errores. Sí, pero es lo que hay. Es lo que tenemos como para poder decir tengo tanto o tengo menos. Y si realmente este instrumento no funciona del todo, señores, está a cargo nuestro también corregirlo y ver que estos datos sean certeros. También, teniendo en cuenta la realidad, advirtiendo que hasta aquí los operadores han hecho lo que más han podido con lo que han tenido. Lo que hemos hecho, señores, es mucho. Les voy a modificar bastante su realidad. Y van a ver ustedes que lo que nosotros hemos hecho, que es mucho, es apenas un grano de arena en el universo de la cantidad de cosas que hay por hacer. Y fíjense ustedes, quedan todavía muchos y muy importantes temas que espero que de algunos de ustedes vaya surgiendo la valentía de encarar nuevamente alguno de ellos. Por ejemplo, la ley de mediación, la ley de procesos colectivos, nos la debemos, Mendoza nos la debemos. La ley de honorarios, les dijimos a los abogados, háganse la ley de honorarios, a nosotros no nos importa que ustedes ganen más, lo que nos importa es que seamos efectivos, que ustedes colaboren y que ustedes estén al pie dando resultados. La ley orgánica de tribunales, con todo esto que vamos a hacer, va a haber que colocarse seriamente a rearmar una ley orgánica de tribunales con todas las resoluciones acordadas, etcétera, que van a provenir del mismo código. La litigación compleja, todo esto ha quedado, salió del código, no se pensó todavía o no se quiso pensar o se resistió tener una litigación compleja, ya sea en la prueba o ya sea en la cantidad de gente o ya sea en la cantidad de temas que teníamos. Acá es toda una porción importante. La ley de procesos de familia, señores, estuvo a punto, pero no salió. Hay que reformarlas también. Todo eso no está en el código. O sea que todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hecho, que es muchísimo, todavía resta enorme cantidad de cosas. Por tanto, ¿cuáles son los lineamientos de la nueva norma? Voy a venir para acá porque evidentemente hace ruido. ¿Cuáles son los lineamientos de la nueva norma? ¿Desde qué perspectiva debe ser estudiada? ¿Cómo lograr entenderlo? Yo voy a intentar con ustedes presentársela y después será a cargo de ustedes seguir avanzando en esto. Yo lo que voy a tratar de explicarles cómo lo hemos visto, cómo lo hemos pensado, cuáles son los fundamentos de esto. Primero que nada y fundamentalmente lo vamos a ver desde algo que no es innegable, que es la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es la tutela judicial efectiva? Nada más ni nada menos que una especificación concreta del debido proceso legal. Y desde acá hay que comenzar a ver al código los operadores de derecho, que no estamos tanto en la gestión, digamos, ¿cierto? Desde la tutela judicial efectiva. Desde esto se transforma la justicia mendocina. ¿Con qué? Con una especificidad del debido proceso legal que proviene ¿de dónde? ¿De la cabeza nuestra? No, señores, proviene de los tratados que están incorporados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional y que delimitan todos estos tratados algo que la doctrina ha dado a llamar la tutela judicial efectiva. ¿Y de dónde sale esta tutela judicial efectiva? ¿Qué quiere decir esta tutela judicial efectiva? ¿Dónde se especificó el debido proceso legal? Y lo tenemos en la Constitución Nacional, donde comienzan por primera vez en el 94 a incorporar como garantía, es decir, como derecho, como garantía de los ciudadanos, una vía procesal, la vía del amparo, la vía de la habeas data, la vía del amparo colectivo. En la Declaración de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, no me voy a detener en todas las normas, porque si no, no terminaríamos más, cada una de estas puede dar lugar a muchas otras cuestiones, pero el Pacto de San José de Costa Rica, ¿qué nos dice? El deber de ser oído, no solamente el justiciable debe ser leído, debe ser oído.
esa sensación de tú y yo, donde de alguna manera el ciudadano sienta que le estamos brindando un servicio de justicia. Y en plazo razonable. ¿Por qué? Porque hay algo que se denomina el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no es simplemente un acceso para que sea visto en un papelito, es para que sea relacionado con el juez y con un servicio determinado del Estado. Entonces, nuevamente se repiten los pactos internacionales y políticos en la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Americana de Derechos Humanos. Cada uno de ustedes búsquelo, hay muchísimo escrito sobre esto. Y entre otros, ¿de qué son garantes los estados de toda Latinoamérica, por ejemplo? Pero también esto se da en la Comunidad Europea y se da en donde hay, ustedes, no hace falta que yo lo hable porque estoy hablando con toda gente que conoce del tema, o sea, simplemente estamos explicando por qué hemos avanzado sobre esto. Y es la tutela judicial efectiva que dice, que provoca que la tutela ya no es de Ticio, el proceso ya no es de Ticio y Cayo, de Juan y Pedro. Para que sea una tutela judicial efectiva, tiene que aumentarse el principio de publicización, es decir, tiene que disminuir ese proceso o ese principio dispositivo. Ya lo vamos a ver y lo vamos a ver en profundidad un poquito más allá, qué nos queremos decir. También esto implica el día ante el tribunal, es decir, la inmediación, la oralidad, por eso el proceso por audiencias. También esto importa algo fundamental, que es el tiempo. El tiempo, porque no, ustedes saben que no hay justicia, si es demasiado rápida, puede ser muy mala, pero si es demasiado lenta y llega 10 años después, es tanto o más mala que esta situación. Entonces, el tiempo en plazo razonable implica, si yo quiero ahorrar tiempo, implica que debo concentrar. Si quiero ahorrar tiempo, implica que tengo que mejorar la gestión. Si quiero ahorrar tiempo, implica que debo incorporar tecnología, porque son instrumentos que tenemos alrededor que me facilitan que yo haga la tarea más rápido. Entonces, las normas comunes que derivan de la tutela judicial efectiva, en principio, dando un rapidísimo pantallazo, porque cada una de estas implica un montonazo de consecuencias además, son la publicización del proceso, disposición del tiempo, concentración, colaboración, impulso público. Cae de maduro, o sea. Segundo, el juez. Ya el juez asume dentro de esta tutela judicial efectiva un rol que Podetti ya nos había hablado del rol del director, ese rol de director que era importante, pero ahora también asume un rol de administrador de alguna manera de todo este tiempo, de conciliador, de saneador y de garante de la tutela judicial efectiva, porque también puede ser demandado ante los tribunales internacionales. No es cuestión solamente de lo penal. Y a ustedes les habrá pasado más de una vez que cuando algún litigante quiere apretar a un tribunal determinado, le dice, doctor, hace 2 años, 4 años, 5 años que estamos en estas circunstancias, ¿no? La socialización del proceso, ¿qué implica la socialización del proceso? Implica el acceso a la justicia, implica que los ciudadanos puedan acceder, que tengan un acceso efectivo y afectivo al proceso. Y la dimensión social del proceso, que ya no es solo de las partes. Hay una humanización con imperativo ético. Esto que hace mucho tiempo hablaba Morello de una justicia de rostro más humano, de una justicia de rostro más humano. Entonces, ¿cuál es el modelo de proceso civil que mejor responde a estos paradigmas de la tutela judicial efectiva? Que tenga la concentración, que tenga la inmediación, que facilite la posibilidad de tecnología, que facilite todo esto que hemos dicho. Señores, el proceso por audiencia. Entonces, por eso se ha colocado, y en todo lugar de Latinoamérica, y en todos los códigos que ustedes vayan viendo que se van modificando, colocan al proceso por audiencia. Y en el caso de las ejecuciones, los procesos el ejecutivo pasa al monitorio, porque son los que concentran la cantidad de actos. Entonces veamos. Nuestros vecinos, ¿quiénes son? Brasil, Perú, Uruguay, Chile, el Código Iberoamericano, todos nos hablan del proceso por audiencia.
todas las provincias argentinas que han modificado sus códigos, La Pampa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Fe, todos tienen procesos por audiencia. Anteproyecto de Camínquer, anteproyecto de Morelos, el código de Berizonce, todos los que están trabajando en la Justicia 2020 a través de el ministro Garabano, que ya hizo su informe, el informe Garabano del año 1995, que fue un antecedente muy valioso. Entonces, ¿qué implica todo esto? Señores y señores, implica un cambio de modelo de proceso. Antes teníamos un modelo adversarial exclusivamente escrito y pasamos al modelo de procesos por audiencia, por esta razón fundamental que les estoy derivando de la tutela judicial efectiva. También penal se tuvo que adaptar, por las mismas cuestiones de los tratados internacionales. Penal pasó del inquisitivo al acusatorio y están adaptándose, sí, se tuvo que adaptar y se tuvieron que adaptar, es decir, es requisito, necesidad que nos viene derivado de los tratados. De ahora no, de hace años. ¿Y venimos incumpliendo? Sí, hace años que venimos incumpliendo. Entonces, realmente yo sé, cuando a uno le presentan una reforma, lo incómodo que es y la sensación de inseguridad que produce. Pero quiero transmitirles a ustedes para que razonen por qué son las necesidades del cambio y por qué tenemos que apoyar de alguna manera como jueces este código. ¿Qué podremos hacerlo mejor? Lo modificaremos en la medida que haya algún error, se modificará, pero comprendan razonadamente cuál es el motivo de que hayamos pasado a este modelo de procesos por audiencia. ¿Y qué es lo que nos da lo fundamental del proceso por audiencias? Como su palabra lo dice, el proceso por audiencias, lo fundamental es la oralidad. ¿Por qué? Porque la oralidad en esa audiencia que es la llave, que es la audiencia preliminar, permite la concentración de actos, la conciliación, elemento por cual los jueces van a tener que aprender también a manejar ciertas cuestiones de conciliación. Permite la inmediación, porque no es lo mismo ver a una persona en unas circunstancias que ver a otra persona en otras circunstancias. La celeridad, la concreción del objeto. ¿Cuántas veces decimos, tomamos una expediente y decimos, hojarasca, lo único que es esto es lo principal, y esta prueba no sé para qué la han rendido, y esta pericia no sé para qué sirvió? ¿Cuántas veces? ¿Para qué hicieron todo esto en el aire, pedaleando en el aire, ¿no? Y son años y años y años de cuestiones, ¿no? Este modelo por audiencia nos facilita con la oralidad todas aquellas cuestiones de la tutela judicial efectiva que veníamos diciendo provenientes de los tratados internacionales y del mundo actual. Concentración, conciliación, inmediación, celeridad, concreción del objeto, armonización de los procedimientos en la región y en las provincias. Esto es fundamental porque nosotros siempre nos quejamos de la cuestión económica, pero si llegáramos a andar muy bien, nosotros somos puerta al Pacífico y tendríamos realmente muchísimas cuestiones que resolver en este sentido. Entonces, volvamos nuevamente. Los puntos de paradigma o de coincidencia del paradigma son armonización en la región, un principio de colaboración para poder sacar este conflicto adelante, es decir, el problema ya no es del otro, no, el problema es nuestro también. Un proceso por audiencia tratando de buscar la eficacia y la eficiencia. ¿Por qué? Porque la tutela judicial se denomina efectiva, y efectiva quiere decir que no solamente tiene que iniciarse la demanda y que se le permita el acceso, tiene que irse no solamente con una sentencia, tiene que irse con el problema resuelto y la cuestión cobrada, ¿sí? ¿Se entiende? Porque nosotros hasta acá venimos tomando nada más que desde el inicio hasta la sentencia, pero si le agregamos la ejecución de sentencia, mejor que no lo hagamos, porque nos daría un poquito de vergüenza. De todas formas, ¿cuál es la estructura básica? Bien, gracias. ¿Me avisas algo? ¿Cuál es la estructura básica o los puntos de partida? Y el proceso por audiencia es un equilibrio entre lo que es escrito y lo que es oral. Entonces, hay todo un periodo introductivo que es escrito, como antes, con la demanda, la contestación, las excepciones, etcétera,
llegamos a la audiencia preliminar donde se concentran todos los actos, donde intentamos la conciliación, donde intentamos que realmente concretar el objeto, donde intentamos que la prueba sea verdaderamente la prueba necesaria para resolver, no las 50 pericias sin ningún sentido. Esa audiencia preliminar que es la llave, y una vez que pasa la audiencia preliminar, se provee la prueba y luego producen la prueba que pueda llegar a faltar. Pericias, alguna pericia, alguna cuestión fuera de la provincia, para llegar a la audiencia de vista de causa, donde se van a recibir las pruebas orales. Testimonio y la absolución de posiciones desaparece, ha desaparecido. Y se pasa directamente a sentencia. Es significativamente más concentrado, significativamente más pequeño, significativamente más chiquito. Después les hablamos de la absolución de posiciones si quieren. Entonces, lo escrito, instrucción previa por parte de la parte, suma. ¿Qué quiere decir instrucción previa por parte de la parte? A ver, la idea es que esta costumbre que nosotros hemos permitido y que el sistema ha permitido, de que los abogados hacen una demanda y lanzan toda la prueba al tribunal, desaparezca. Es decir, señores, traigan instruida toda la prueba que puedan. Ustedes, a cargo de ustedes, es traer todo lo que puedan. La escritura, el testimonio, el expediente del accidente, todo lo que ustedes puedan, no esté a su alcance, tráiganlo ustedes. Y se ha vuelto a revitalizar la instrucción civil, aquello que de alguna manera el abogado civil había olvidado totalmente. Entonces, gran parte de la prueba se acompaña, y esto tiene premios y castigos, es decir, por ejemplo, si no se acompañó toda la prueba o no se pudo pedir los oficios porque no se los dieron, lo que fuese, y lo debe pedir por el medio del tribunal, debe, por supuesto, ir a la audiencia preliminar. Si no va a la audiencia preliminar, perderá la prueba que le falte y que no haya producido. Esta es la sanción. Está todo balanceado con sistemas de premios y de castigos. La sumarización del proceso ordinario, es decir, con la demanda toda la prueba, con la contestación toda la prueba, o una vista solamente a los efectos de la nueva prueba o hechos nuevos introducidos. Trámite de las excepciones, que tramitan exactamente igual que hasta ahora, no la resolución, el trámite, y esto es lo escrito. En esta primera parte hay caducidad de instancia. Pasada la audiencia preliminar, el impulso ya comienza a ser prácticamente de oficio. ¿Por qué? Porque en esta audiencia preliminar ya podemos nosotros fijar la audiencia final. Si la tenemos más o menos y tenemos a la demandada y al actor junto a nosotros, y decimos, bueno, faltan 2 pericias, ¿cuánto necesitan para estas pericias? 2 meses, 3 meses, 6 meses. Bueno, muy bien, la audiencia final la tenemos para tal fecha. Y vamos, se van todos notificados. No hacen la pericia, no impulsan la pericia, no piden ampliación de plazo, les caduca. Se acabó, llega la vista de causa y se caduca. Entonces, el trámite de las excepciones, ya de a poco, que todo no se puede, de a poco, vamos introduciéndonos en el proceso que ya van a ver que está todo armado. Y esto acompaña con una serie de institutos que están a tono, porque nosotros de nada serviría que nosotros hiciéramos esto si tuviéramos un beneficio de litigar sin gasto que durara 5 años. Entonces, beneficio de litigar sin gastos prácticamente es un proceso voluntario. Prácticamente debe traer llenar el formulario con todos los elementos que demuestra que está en tal situación y probablemente vaya a tener a lo mejor algo que ver, más ATM o lo demás, cuando esté diciendo, mire señores, ¿cómo que no tiene ningún bien? ¿Cómo que no tiene ninguna? Bueno, eso es otra cuestión y lo van a ver en beneficio de litigar sin gastos. Se reduce la caducidad de instancia, se incorporan los amigos del tribunal en aquellos casos en donde pudiera ser necesario y permite la incorporación de la tecnología con normas amplias, es decir, con normas que permitan que si después el Skype, no está el Skype o la videoconferencia, sino que hay otro sistema, no sé cuántito, que se llame Pepe Honguito, podamos colocarlo y ponerlo nuevamente porque la norma no se limitó a un tipo de forma tecnológica. Entonces, la audiencia oral, ¿qué concentra? La audiencia oral concentra la conciliación, por eso es la importancia de que los jueces comiencen a
tener ciertos elementos de mediación o de conciliación para poder llevar adelante. ¿Qué implica esto? Implica que yo antes, dentro de esos 20 días que tengo para fijar la audiencia preliminar, me tengo que sentar y estudiar el expediente, como juez. Tengo que sentarme y mirarlo, a ver, qué es lo que han dicho, dónde están las admisiones, dónde no están las admisiones. Entonces, puedo llegar a ser útil en una conciliación. Porque no es llegar y decir, a ver, van a conciliar las partes. No, no es así. O sea, a ver, entendámonos que hay un rol protagónico aquí del juez. Hay un debate sobre los puntos controvertidos y su fijación, qué es lo que está admitido, qué es lo que no está admitido, qué es lo que realmente, en qué puntos o sobre qué temas realmente hay una controversia fundamental. ¿Pasó en rojo o no pasó en rojo? Bueno, a ver, ¿qué elementos tenemos para esto? La resolución de excepciones que se resuelven en la audiencia. A ver, se resuelven en la audiencia. Tengo 20 días desde la fijación y la contestación de excepciones y la vista a fiscal la he tenido hace 20 días atrás. Es decir, si ahora lo están resolviendo en menos de en 2 o 3 días, en una semana, tengo 20 días para tenerlas listas, las excepciones el día de la audiencia preliminar. No es que estoy diciendo, ay, en la audiencia preliminar, no. Tengo tiempo para tenerla lista, tengo tiempo para estudiar la prueba, tengo tiempo para decir qué prueba más o menos puedo. Y hay montones de formas que ya han avanzado en otros lados donde uno puede tener ciertos tipos de formularios para poder, por ejemplo, admitir la prueba o rechazar la prueba. La posible fijación de la audiencia final y su notificación. Todo eso en una sola audiencia. Pero para eso requerimos que hayan jueces aptos, que entiendan cuál es el tema, que vean cuál es la utilidad de todo esto, que digan, bueno, si yo tengo una audiencia preliminar y me la tomo a cargo y voy a hablar con la parte, porque la declaración de parte, dejamos la absolución de posiciones, pero se mantiene la absolución de parte y la declaración de parte. ¿Por qué? Porque la parte tiene que ser oída. Entonces, ¿bajo qué? Bajo juramento, con implicancias de que pueda tenerse la mentira de otra manera. No, puede ser oída ante el tribunal y puede manifestar ante el tribunal y puede contestar el demandado y pueden estar sus abogados, deben estar sus abogados, pero ya no van a venir solamente, porque esto implica también para los abogados el hecho del consentimiento informado. Esto que tienen los médicos, que nosotros nos hemos olvidado un poquito. Miren, señores, usted tiene este proceso, tiene más o menos estos riesgos o estas cosas, ¿no? Entonces, la audiencia final, dijimos ya, los recursos se racionalizan en tiempo, reducidos, queda el ordinario también menos y más rápidos, y los extraordinarios prácticamente se fusionan, la inconstitucionalidad y la casación. Bien, me dicen que mi tiempo ha terminado por ahora, así que es hora del break. Así que bueno, pasaremos al break y luego me aguantarán un ratito más.